Aplicación de las ecuaciones lineales de primer grado con una y dos incógnitas. Tratamiento de unidades. Por Juan José Barrios Arlante. Bien, ya se han resuelto de varias maneras los sistemas de ecuaciones lineales con una y dos incógnitas, pero haremos un repaso general de lo que se ha desarrollado hasta el momento. Los métodos para determinar el valor numérico de las variables o incógnitas en una ecuación lineal de primer grado con una o dos incógnitas se pueden utilizar para resolver problemas aplicados en la cotidianidad atendiendo el área de estudio de interés. En este caso, se realizan ejemplos aplicados a la optometría. Primero, vamos a tener en cuenta las pautas para resolver un problema de aplicación. Dice que para resolver un problema de aplicación se debe tener en cuenta la incógnita a determinar y las unidades que intervienen en el respectivo ejercicio o en el problema. Además, se debe tener en cuenta por cuál método y o estrategia matemática se puede resolver dicho problema. Recuerden que se puede resolver si es un sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas, se puede resolver por el método de sustitución, de igualación, de reducción. Si es un sistema, una ecuación lineal con una incógnita, pues simplemente despejar la variable o la incógnita de interés, por así decirlo. Por ejemplo, un problema aplicado ya directamente a la optometría serían las dioptrías de un lente oftálmico M más 10 dioptrías es igual a menos 2 dioptrías. ¿Cuáles son las dioptrías del lente M? Entonces miren aquí que para enfrentar este problema podemos percatarnos que la incógnita sería el lente M, pero que además nos están solicitando las dioptrías, o sea, nos están pidiendo la potencia o están pidiendo la potencia de este lente. Entonces debemos tener en cuenta que al finalizar o después de despejar esa variable o encontrar el valor de esa variable, debemos colocar las unidades respectivas en dioptrías o dadas en dioptrías, ya que todo pues automáticamente aquí se está dando en dioptrías. Podemos apreciar que el problema se resuelve a través de una ecuación lineal de primer grado con una incógnita y las unidades de la variable, como les decía hace un momento, pues son las dioptrías. Se representan con la letra, estas unidades se representan con la letra D mayúscula. Ya es una unidad ya que está caracterizada en el campo específico aquí de la optometría. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación que corresponde al problema? Entonces, la ecuación que corresponde al problema, podemos darlas aquí, en este caso, de esta manera. El ente M, le sumamos las 10 dioptrías y el resultado pues nos da menos 2. Entonces, como eso fue lo que nos dio el problema, ya nos corresponde a nosotros despejar la variable como nosotros ya aprendimos a despejar. En este caso, se despeja, se adiciona menos 10 a ambos lados de la igualdad, o como ya la mayoría acostumbra a decir, pues el 10 está positivo, pasa al otro lado de la igualdad negativo, pero en realidad lo que se hace es sumar menos 10 a ambos lados de la igualdad. Se hace la operación correspondiente, en este caso la suma nos da a nosotros menos 12, y en este caso, pues particular, se coloca, por así decirlo, se coloca la unidad correspondiente que son las dioptrías, ¿ok? Por eso aquí al final no se dejó el menos 12 solo, sino que se colocó la D mayúscula, que es la unidad correspondiente a esta medida de potencia, por así decirlo, del lente. Al determinar el valor numérico de M, se debe tener el cuidado de colocar el signo más o el signo menos. Esto es importante aquí para nosotros porque, sobre todo para los optómetras u oftalmólogos también, porque el signo es necesario para el fabricante de ese lente correctivo para ese paciente X que puedan llegar a tener cada uno de estos profesionales. Por otra parte, en el ejemplo planteado anteriormente se puede solicitar la focal del lente oftálmico en mención. ¿Cómo se puede determinar esto? Bueno, con los conceptos que ya anteriormente se estudiaron, por ejemplo, potencia es igual al inverso de la distancia focal, y entonces se hace un despeje allí de la focal y automáticamente la focal será el inverso de la potencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la potencia, que es el inverso de la focal, o la focal, que es igual al inverso de la potencia. Entonces aquí podemos despejar
la focal, que es lo que nos pueden solicitar también. Con ayuda de la potencia, del valor numérico de la potencia, nosotros podemos determinar con facilidad esa focal, ¿verdad? Entonces miren que la potencia aquí está dada en dioptrías y la focal entonces nos dará en metros. Recuerden que las dioptrías se obtienen por el metros a la menos 1, ¿verdad? Entonces, al hacer el proceso inverso de esta fracción, pues entonces va a quedar la unidad de longitud aquí para la distancia focal. Entonces, la focal se reemplaza el valor y al final, al hacer la operación matemática respectiva, la focal se da en metros, debido a que las dioptrías, vuelvo y repito, se obtienen a través del inverso de ese metro, o sea, metros a la menos 1 es la unidad que corresponde a la dioptría aquí, en este caso, para las potencias de un lente. Puede ser oftálmico o puede ser un lente de contacto, eso es indiferente. La potencia siempre va a cumplir esta condición matemática. Entonces ya se determina aquí en este caso, pues, la focal de ese lente y también se tiene la precaución, la potencia nos dio negativo, la focal también de ese lente será un lente negativo. En el caso de hablar de optométricamente, pues este sería un lente que posiblemente puede corregir un defecto refractivo como la miopía, por ejemplo. Entonces el signo menos es importante aquí para nosotros porque con eso identificamos cuál es el lente correctivo que se usa o que se va a usar o que se utilizó. Otro ejemplo de aplicación sería el siguiente. 3 veces la focal de un lente de contacto X menos 4 veces la focal de un lente Y es igual a 6 metros. La focal del lente X más 4 veces la focal del lente Y es igual a 5 metros. Determinar la potencia de cada lente. Observemos que este ejercicio, o en este ejemplo, primero representa un sistema de ecuaciones, se puede resolver a través de un sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Y en este ejercicio nos dieron valores numéricos para la focal de los lentes, en este caso de contacto. Pero la consulta que se nos hace es determinar la potencia del lente. Parecería que hubiese un conflicto allí, pero en realidad no, teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, ¿verdad? Que se puede determinar la focal de un lente teniendo la potencia o se puede determinar la potencia de un lente teniendo la focal. Entonces, inicialmente este problema se debe resolver a través de los métodos para sistemas de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas y lo que se determinará allí será la distancia focal de esos lentes, que en este caso las podríamos llamar, se van a llamar X y Y. Y al final, pues si procedemos o se procede a determinar la potencia del respectivo lente. Entonces, como les decía, tenemos allí que eso se puede resolver a través de un sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas, representada por la ecuación número 1 y por la ecuación número 2. Se utiliza un método, cualquiera de los métodos, en este caso se va a utilizar el método de eliminación o de reducción, perdón. Entonces, para poder resolver ese sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Entonces, se aplica el método de reducción para resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. Aquí aprovechamos los signos contrarios, los valores numéricos de la variable y, se aplica ese método, se elimina la variable y en este caso y se obtiene la variable x. Se procede a despejar la variable x y se encuentra que al despejar el resultado sería, en valor fraccionario, sería 11 cuartos. Allí ya se coloca la unidad correspondiente, que en este caso es el metro, para esa distancia focal. En valores decimales sería 2.75 metros. Lo legal sería colocarle el signo también a la focal para identificar que ese lente es positivo. Esa es la lectura que tienen estos interesados en el campo de la optometría o de la o de la oftalmología, perdón. Entonces aquí podemos escribirlo de esas dos maneras, en su forma fraccionaria o en su forma decimal. Lo importante aquí es el signo. No importa que la respuesta numérica sea positiva, hay que vincularle el signo positivo a la distancia focal también. Sería lo loable aquí en este caso. Ya con el valor de la variable x, pues entonces se reemplaza en una de las ecuaciones, en este caso en la ecuación 2, ya es cuestión de gustos, en cuál ecuación se puede hacer el reemplazo de ese valor numérico para determinar la siguiente incógnita.
Entonces, al pasar allí, al, al reemplazar o al sustituir la variable x, el valor numérico de la variable x en una de las ecuaciones, pues entonces se despeja y se encuentra el valor de la variable y. Aquí hay que tener cuidado, vuelvo y repito, que esta es la focal de esos lentes, la focal del lente X y la focal del lente Y, que están dadas en metros. Ahora, en el problema nos solicitaron o se solicitó que se determinaran las dioptrías, o sea, la potencia de esos lentes que estaban dentro de ese problema que se planteó inicialmente. Entonces aquí lo que encontramos, como les decía, era la focal de los lentes, no teníamos la potencia, por lo menos ya teníamos un indicio que las variables o las unidades de esas variables estaban en metros, no había que hacer conversión a metros. Si hubieran estado en otra unidad de longitud, centímetros, milímetros, había que pasar o hacer la conversión de esas unidades a metros para poder determinar posteriormente la potencia. Entonces aquí tenemos la potencia de esos lentes, que es el inverso de cada una de esas focales, 1 sobre X y 1 sobre Y, y así encontramos la potencia del respectivo lente. Observemos que la unidad correspondiente es la dioptría por tener 1 sobre metros. El inverso del metro es la dioptría. Entonces aquí sale esta D. No se acostumbra a escribir la palabra completa, sino a escribir la letra D mayúscula, que es la letra con que se representa la unidad de potencia, que es la dioptría. También se puede apreciar que a pesar de que las operaciones nos dieron valores positivos, aquí se escribe, sobre todo en esta parte, como les decía anteriormente, se escribe el signo más de esas potencias porque, digámoslo así, estamos en la obligación de hacerlo para que el fabricante identifique qué tipo de lente correctivo va a realizar. Esto es necesario. Ya esto se vuelve más que una cultura en el campo de la optometría y de la oftalmología. Ya esto se vuelve una necesidad de escribir el signo en cada una de esas potencias. No importa si la respuesta matemática es positiva. Ah, si no le escribo el signo menos, entonces ya se sabe que es positiva. No, señor. Aquí se vuelve una obligación, una necesidad escribir el signo positivo delante de esos valores numéricos y la unidad correspondiente, más 0.36 dioptrías, más 1.77 dioptrías. Entonces, es una necesidad escribir esto de esta manera. Muy bien.